Bueno, primero, pues quiero agradecerle a UNEP FI por esta invitación, por invitar al Centro Regional de Finanzas Sostenibles. Para la mayoría que seguramente no conocen, el centro es un centro relativamente joven, creado hace 4 años en la Universidad de los Andes, pero su objetivo es ser un centro regional y venimos realmente muy enfocados en los temas de cómo generar oportunidades, cómo apoyar realmente al sector financiero y al sector real en buscar las oportunidades detrás de los temas de sostenibilidad y cambio climático, todo el tema de gestión de riesgos que es fundamental sobre todo para el sector financiero, y por último le hemos dedicado mucho tiempo también a todo lo que son estrategias financieras, innovación financiera, y esos son los 3 grandes temas de investigación, y es una investigación aplicada. Entonces, pues me pareció muy interesante que me hayan invitado a la academia, porque estoy convencido de que el tema de conocimiento es fundamental en toda esta transformación, y por eso el rol que juega la academia es crítico en catalizar estos procesos. Entonces, a mí me invitaron a moderar un panel para mí fascinante, que es el tema de la transición, y particularmente la transición justa. Yo creo que todos acá, y este grupo de la audiencia, que creo que están muy familiarizados con los conceptos de transición, la importancia que tiene hoy en día este movimiento, este cambio de chip, digamos, que tiene que hacer el mundo, de un mundo que ha dependido tradicionalmente de los energéticos fósiles, cómo hacer esa transición, cómo moverse de ese mundo dependiente a un mundo diferente, y eso es un cambio radical, es un cambio estructural, y lo digo porque a veces mucha gente cree que estos son temas marginales. Esto es un tema estructural de cualquier negocio, y de cualquier negocio, no solamente las empresas que están vinculadas al tema energético, sino de todos los diferentes sectores, incluso y con mucha importancia el sector financiero, que de alguna manera es un gran catalizador de esa transformación y de esa transición. Y este es un camino largo, no es un camino de corto plazo, y por eso a veces es tan difícil lograr la atención de los dirigentes, porque esto es un camino de largo plazo y estamos acostumbrados a pensar en 1, 2, 3 años. Cuando uno le hablan de metas al 2030 o metas al 2050, eso le cuesta mucho trabajo, y le cuesta mucho trabajo a las juntas directivas, le cuesta mucho trabajo a los dirigentes. Entonces, por eso este trabajo tan importante que se hace en estos organismos de ayudar a hacer esta reflexión. Y el tema de la transición justa pues tiene este elemento adicional, que es el tema de la justicia. Y la justicia es precisamente cómo no dejamos nadie atrás y cómo no dejamos nada atrás. O sea, no es solamente los grupos de interés, los grupos pequeños, digamos los trabajadores, que son claramente uno de los afectados, sino también las comunidades. Las comunidades en zonas vulnerables son también un segmento muy importante que uno no puede dejar atrás, y lo vivimos, lo estamos viviendo, por ejemplo, en este país, lo estamos viviendo, por ejemplo, con comunidades como las de La Guajira, comunidades indígenas, que de alguna manera sienten que el mundo los dejó atrás en la bonanza del carbón, y ahora les da miedo que el mundo los vaya a dejar atrás también en una bonanza de las energías eólicas y solares, fíjese, y por eso de alguna manera ha habido tanta resistencia en muchos de estos procesos para construir este tipo de energías en nuestra región. Es en parte por ese miedo y esa desconfianza que tienen estas comunidades de que no las dejen atrás. Pero también está el tema de la naturaleza. Ese es otro tema, es otra parte muy importante, esta transición, cómo no la dejamos atrás. Y por eso, digamos, para esta introducción inicial, o para la primera parte de este panel, vamos a tener a 2 personas muy importantes, Blanca Reaño y Jimena Barrera, tanto de la OIT en los temas de trabajo. Creo que tu tema precisamente es los trabajos verdes, la especialización, y Jimena pues claramente con WWF pues, ha estado trabajando muy en la protección y en la búsqueda de cómo sacar adelante a la naturaleza y su rol que tiene en la transición, la biodiversidad y la naturaleza en el rol de la transición. Y tenemos del otro lado, digamos, porque tenemos que después aterrizar, y yo creo que tenemos que aterrizar, y creo que todos acá estamos muy interesados en cómo volver accionable muchas de estas metas que se han puesto. Todas las instituciones se han puesto y se empiezan a poner metas, pero lo difícil es aterrizar eso en acciones, en procesos, en productos, en desarrollos, y para eso tenemos 2 panelistas también espectaculares, de 2 experiencias muy valiosas. Por un lado tenemos a Ramiro, perdón, a veces se me olvidan los apellidos acá,
a Ramiro Ortiz, que es el CEO de ProAmérica y que representa una organización financiera líder precisamente en la región de Centroamérica, pero ya también con inversiones en el lado andino. Y por el otro lado tenemos a Verónica Gavilanes, que durante muchos años estuvo en Banco Pichincha, pero ahora está en Banco Sol en Bolivia, y que es un banco líder muy activo en los temas de inclusión financiera, que es claramente una de esas formas de no dejar la gente atrás en estos procesos. Entonces, voy a arrancar primero la primera parte dándole la palabra primero a Blanca, porque hicieron recientemente un estudio con UNPFI sobre precisamente el rol de los bancos y las compañías de seguros en esa transición justa, y entonces queremos oír un poco las grandes conclusiones y las grandes recomendaciones que salen de ese trabajo. Entonces le doy primero la palabra a Blanca para que nos cuente brevemente sobre este trabajo. Bueno, muchas gracias, Clemente. Muy buenos días a todos y todas. Para nosotros es un gusto poder acompañarlos y sobre todo por recibir esta invitación tan importante por parte de UNEP. Antes de contar brevemente sobre las principales conclusiones del reporte, quizás un par de elementos de contexto, ¿no? El primero es remarcar o, digamos, reforzar mucho la idea que acabaste de mencionar, Clemente, frente a cuál es la importancia de la transición justa frente a los demás elementos que están asociados a la transición ecológica, ¿no? Que implica transformaciones sociales, económicas, ambientales importantes. Entonces, ¿cómo ubicar la transición justa como ese elemento social que hace parte de todo este motor de temas que tienen que ser desarrollados de manera simultánea? Eso es muy importante reconocerlo y también ver que en el centro de toda esta agenda de la transición justa, como tú lo dijiste también, está la justicia social, es decir, un enfoque centrado en las personas, pero no solamente en las personas, sino en cómo sus comunidades, los sectores productivos y ciertos territorios se pueden ver más afectados, ¿no? Entonces es como ese reconocimiento. Lo segundo pues es poder ubicar a la agenda de transición justa no solamente como algo relacionado con la gestión de los riesgos, sino en una agenda de oportunidades, porque nosotros, y eso es muy importante reflexionar sobre ello, tenemos unos resultados muy interesantes frente al potencial que tiene la región de América Latina y el Caribe en el tema de transición justa. Pero antes de ello, pues mencionar que para nosotros la transición justa está orientado por unas directrices que maneja la OIT, acordadas de manera tripartita con empleadores, trabajadores y gobierno, alrededor de los temas de creación de empleo, de las políticas industriales y macroeconómicas y de protección del empleo, que por supuesto implican una agenda de derechos y de diálogo social vinculado, ¿no? Entonces era eso como para iniciar. Luego pues decir un poco sobre los resultados de este estudio que realizamos hace algunos pocos años con el Banco Interamericano de Desarrollo para la región de América Latina y el Caribe, donde, bueno, en primer lugar, y esto sí no está en el reporte, es mostrar en la agenda de oportunidades que cada vez hay más países que están vinculando a sus CNSs, que es como una de las principales políticas, ¿no? en cambio climático, el tema de la transición justa, ese interés y esa vinculación que los países van haciendo frente al tema, pues le va dando mucho mayor relieve y también importancia y respaldo político, ¿no? El segundo elemento es destacar que en el informe se señala que de aquí al 2030 se podrían generar hasta 22,5 millones de empleos en la región a partir de todos los procesos de transición ecológica, ¿no? Pero también, por supuesto, reconoce una posible pérdida de 7,5 millones de empleos en todo este proceso de transición, sobre todo asociado a los sectores más extractivos. Entonces el balance neto es positivo, estamos hablando de 15 millones de empleos que se pueden generar, y la buena noticia es que en el marco de estos empleos que se podrían incluso perder, no todos se podrían perder, porque muchos de ellos, si realizamos políticas activas del mercado de trabajo y también si tenemos en cuenta unos procesos de desarrollo de competencias, pueden ser trasladados a otros sectores, digamos, productivos que van a ser importantes en los procesos de transición. Entonces, pues, dicho esto, pues es muy importante también reconocer el enfoque poblacional que tú decías, ¿no? El informe nos dice que los sectores con mayor potencial de la transición justa están dominados en un 80% por los hombres, entonces un poco reforzar la idea de que las mujeres estaríamos dejadas atrás en todo este escenario y por supuesto es muy importante poder aprovechar, como lo digo, este escenario de oportunidad para poder cerrar estas brechas sociales. También, por supuesto, reconoce el rol que tienen los jóvenes, los grupos indígenas, y eso sí salió un poco de la Conferencia Internacional del Trabajo del año pasado, cómo poder
ubicar más que todo en nuestra región a los pueblos indígenas. También el último elemento que quería mencionar sobre ese contexto es la informalidad. Desafortunadamente es una característica, digamos, ¿cómo decirlo?, como incrustada en nuestro mercado laboral de la región, y es cómo poder aprovechar todo este proceso de transición para poder realmente avanzar hacia una formalización del empleo. Bueno, y ahora ya hablando sobre el reporte, bueno, este reporte es muy importante porque fue una colaboración que se desarrolló con la iniciativa financiera del PENUMA a nivel pues, global, y vincula 3 secciones, ¿no? La primera es una invitación a poder conocer mejor sobre el enfoque de transición justa, que ya quizás aquí ya he dado algunos elementos importantes, reconocer cuáles son esos sectores críticos, de qué manera se ven afectados esos grupos de interés que pueden ser muy importantes para las instituciones financieras, porque al final son sus clientes y sus posibles inversionistas, ¿no? Entonces es un poco entender mejor, más desagregado ese escenario, porque es importante que las instituciones financieras comprendan y aborden estas necesidades específicas de la transición justa. La segunda sección sí ya va mucho más dirigida a poder como acompañar a las instituciones financieras a entender por qué tiene sentido para ellas incluir todos estos temas de la transición. Entonces ya les conté algunos, ¿no? El escenario de oportunidades sociales que hay, pero también hay otras razones importantes, por ejemplo, el tema de cumplimiento normativo, regulatorio, que está cada vez más creciente en nuestros países, y cómo a través de la incorporación de los principios de la transición justa se puede acompañar toda esta presión, digámoslo así, regulatoria que podamos tener. También todo el tema, por supuesto, de implementación de las taxonomías verdes, ¿no? Ayer hablábamos mucho sobre eso con los casos de Costa Rica, Panamá, Colombia, y sobre todo también se mencionó en algún momento taxonomías interesantes como lo que está haciendo México, ¿no? Cuando están incorporando indicadores más de género, es decir, sociales en el marco de sus taxonomías. Entonces, esa también es una consideración súper importante. Otro tema, pues efectivamente, es la gestión de los riesgos, que yo sé que para las instituciones financieras es supremamente importante, y allí el informe destaca como las oportunidades comerciales que hay para poder cumplir con las expectativas de los grupos de interés que tienen los inversionistas, y cómo poder gestionar, ¿no? Cómo hacer ese desafío de poder gestionar adecuadamente estos riesgos sociales y poder ubicarlos como un valor agregado más que estas inversiones pueden generar para los inversionistas y los diferentes grupos de interés. Bueno, también hay un aspecto muy importante frente a cómo poder generar unas recomendaciones. Entonces, por supuesto, el reporte va más allá y revisa como cuáles pueden ser esas recomendaciones para que los bancos y las compañías de seguros puedan vincular todos estos principios de transición justa, y entonces a través de una serie de ejemplos que debo decir que desafortunadamente no incluye muchos de nuestra región, se puede ver cómo las compañías de seguros, los bancos han venido incorporando en sus estrategias comerciales y financieras y de sostenibilidad todos los elementos de transición justa. Es decir, ya hay mucho por ahí. Quizás lo que se encuentra, uno de los resultados del estudio, es que está todavía un poco dispersa, ¿no? ¿A qué me refiero? A que quizás algunos bancos solo toman el abordaje desde los derechos humanos, por decirlo así, ¿no? Y que es supremamente fundamental, pero quizás otros elementos que podrían vincularse, como la generación de empleo, como la oportunidad de cerrar brechas sociales, quizás no están tan presentes, ¿no? Todos estos elementos que se podrían potencialmente vincular. Entonces allí la oportunidad de poder revisar estas experiencias internacionales es buena, es oportuna, pero quizás nuestra región pueda llegar a dar un salto más y quizás integrarlo de una manera mucho más holística, ¿no? Entonces quizás esta sería como el valor agregado que tiene esta última sección del documento, que es como poder acompañar a las instituciones financieras en todos estos procesos. Bueno, no, y también quizás señalar, puede ser importante para algunas de las instituciones que nos acompañan, y es decir que el reporte se alinea con la orientación dada por la Alianza Financiera de Glasgow Net Zero, que es muy importante para la creación de planes de cero netos, digamos, neutralidad en cuanto a las instituciones financieras, para mejorar su interoperabilidad y facilitar la implementación. Entonces, pues esto era un poco lo que les quería contar. También las autoras agradecen, las autoras del reporte por parte de OIT agradecen mucho esta invitación a poder hablar un poco sobre estos resultados. Les invitan a leer el documento y a que si alguno de ustedes tiene comentarios, ellas están abiertas a la posibilidad de recibir
sugerencias, incluso si existen buenas prácticas que no se han reconocido en el reporte, poder mostrar más de lo que América Latina y el Caribe está desarrollando, porque realmente quizás es una de las, debo decir, falencias que tiene el documento, ¿no? Que no tiene muchos casos específicos de la región, ¿no? Todos los casos son de otras regiones. Entonces sería muy importante si pueden darse esa oportunidad de leerlo y pues ver de qué manera se podrían integrar y poder seguir participando de todos estos elementos y cómo vincularse a ellos. Gracias. Listo, Blanca, no. Yo también quiero invitar a todos a que lo lean porque realmente es un muy buen informe, digamos, yo creo que es un muy buen resumen y pone a todo el mundo como en un punto, nos ayuda a emparejar un poco este conocimiento que hay a relación de la transición justa y creo, como tú dices, que valdría la pena de verdad ver si en la región hay casos muy interesantes de experiencias que a veces son un poco diferentes a las europeas, digamos que de alguna manera que es un poco lo que ha dominado un poco la agenda, hoy la agenda un poco de sostenibilidad y cambio climático está muy dominada un poco porque están más adelante y porque han avanzado mucho más. La verdad a nosotros nos toca emparejarnos, pero nosotros tenemos que traer la dimensión social, precisamente porque esa en nuestra región es mucho más importante que tal vez lo que para las instituciones financieras europeas, digamos, para nosotros es fundamental para nuestro desarrollo. A ver, Jimena, entonces ahora tu reto es mostrarnos precisamente la importancia que tiene el tema de la naturaleza y la biodiversidad, precisamente en esta historia de la transición y una transición justa. Bueno, mil gracias a UNEP-FI por la invitación a este evento y a este panel y contar un poco la perspectiva desde WLF frente a los temas de los nexos de naturaleza y clima, que muchas veces digamos que se ven como agendas separadas y son agendas que están claramente integradas. Hablábamos del tema de la transición justa como un tema que es fundamental frente a las agendas de clima, pero es fundamental también una transición justa para la naturaleza. Y creo que eso es muy relevante en este contexto que estamos viendo de crisis de biodiversidad, de crisis de cambio climático, la cual pues nos pone un reto muy importante y muy retador frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La naturaleza y las contribuciones vitales que juega la naturaleza para la humanidad, los ecosistemas y la biodiversidad se están deteriorando ampliamente. Nosotros vemos que tenemos que una meta muy ambiciosa dentro del marco global de biodiversidad que tenemos que detener y revertir la pérdida de naturaleza. Asimismo, pues las temperaturas globales sobrepasaron el 1.15 grados centígrados, entonces vemos muy claramente cómo hay una interrelación muy clara entre los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad pues está sufriendo como una respuesta directa al cambio climático debido a la degradación y la transformación de los ecosistemas y además se espera que el daño a la naturaleza se agrave cada vez más por efecto de los escenarios de cambio climático que estamos viendo. Por esta razón, la naturaleza debe ser un aliado fundamental para enfrentar este cambio climático y para enfrentar la transición energética justa y por esto pues debe ser parte fundamental de los procesos de toma de decisión. Nosotros veíamos ayer un poco en los paneles como esa visión de largo plazo al 2030 y en este escenario pues con el sector financiero es fundamental que el sector financiero incorpore la naturaleza dentro de su proceso de toma de decisiones. Los reportes globales, tanto del IPCC como del IPES, nos muestra que estos cambios tienen que ser integrales, o sea, tenemos que tener un cambio en el sistema energético, en cambio en los sistemas alimentarios, en el sistema industrial y obviamente también en el sector de infraestructura, que esté alineado con estas transformaciones que requerimos y estas conexiones fundamentales entre la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza, que vincula claramente los objetivos de cambio climático como biodiversidad. Uno de los temas fundamentales en esta agenda de naturaleza pues es reconocer que la naturaleza juega un rol fundamental también en términos de que el Foro Económico Mundial nos muestra que más de la mitad del Producto Interno Bruto proviene de la naturaleza. No obstante, tan solo el 0.1% del PIB mundial se destina a la conservación de la biodiversidad y es un tema que es preocupante. Es necesario movilizar los recursos financieros para lograr conservar la naturaleza y lograr
cumplir con los objetivos que tenemos globales. Y asimismo, pues esto es muy importante en un contexto de una región como América Latina, que pues somos países altamente vulnerables frente al cambio climático, somos países altamente biodiversos, pero además estamos viendo unos escenarios de cambio climático que están generando impactos sociales muy fuertes. Y sobre esto pues quería mencionar que según los informes recientes del Banco Mundial, más de 17 millones de personas en América Latina para el año 2050 podrían verse desplazadas en muchas de las regiones, y esto va a generar fenómenos económicos y sociales muy significativos en la región de América Latina. Por esta razón, WF pues está haciendo un llamado, digamos, al sector financiero en esta hoja de ruta de la transición para avanzar hacia economías bajas en carbono, como todos sabemos, y resilientes al clima, que creo que es un objetivo del sector financiero y que hay muchas plataformas e iniciativas que apuntan a este punto, pero además que sean positivas para la naturaleza. O sea, ese concepto de naturaleza positiva que se ha venido discutiendo a nivel internacional, que es fundamental para lograr una justicia equitativa necesaria, digamos, para el mundo. Esta transición representa grandes oportunidades si vinculamos a la naturaleza como punto fundamental en los procesos de toma de decisión, porque pues el World Economic Forum nos muestra claramente que la transición a una economía positiva puede generar un valor empresarial alrededor de 10.1 billones de dólares y generación de empleo de más de 395 millones de puestos de trabajo. Para esto, pues, coincido mucho con lo que mencionaba Blanca, que realmente en estos procesos de transición justa y equitativa necesitamos valorar esas intervenciones que respeten la naturaleza y que apunten, digamos, a proteger a los más vulnerables, dado pues la importancia de reconocer la participación justa y equitativa de las comunidades y muchos de los actores que son los que están protegiendo la biodiversidad. Muchísimas gracias, Jimena. A las dos las voy a dejar una tarea para una última cosa muy corta al final, y que tiene que ver con la implementación. Digamos, por ejemplo, ayer hablando con algunas personas de la banca, pues todo el mundo ve el tema, por ejemplo, en tu caso, el tema de la biodiversidad como un tema muy importante, pero cómo se come de alguna manera, cómo lo aterrizan los bancos, cómo lo miden, cómo pueden de alguna manera, y se lo vi aquí a mi compañera aquí de Hacienda, pues muy interesados, pero ¿cómo mides el impacto? O sea, de alguna manera necesitamos darle y apoyar, digamos, a estas entidades que quieren trabajar en esto, en darles herramientas más fáciles para empezar a trabajar en esto. Entonces, quiero dejar a cada una en su campo una reflexión corta y rápida sobre cosas concretas que pueden hacer las instituciones financieras para poder avanzar en de traer estas nuevas dimensiones a la transición. Ahora voy a pasar a mis compañeros financieros, digamos, porque de alguna manera todos sabemos que esto requiere plata, y esto requiere mucha plata, y mucha plata, pero además, para que sea justa, una plata que tiene que irrigarse a todos los segmentos, no solamente a las grandes compañías que tienen que hacer transiciones, no solamente ayudar a las grandes petroleras y carboneras que tienen que cambiar a otros negocios, pero cómo ayudas, por ejemplo, a toda esa cantidad de empresas que dependen de esas industrias, digamos, una cantidad de empresas medianas y pequeñas, todo el outsourcing que tienen todas estas industrias, esas también se van a ver afectadas en esas transiciones. ¿Cómo ayudas a las comunidades? Y todo eso tiene que ver con herramientas, instrumentos financieros, y la banca tiene un rol, un rol en todos los segmentos de las empresas, de cómo llegar y cómo apoyar. Entonces, queremos oír de ustedes, digamos, cuál ha sido esa experiencia. Ustedes ya han hecho un recorrido en los dos bancos, han hecho un recorrido con algunas diferencias interesantes, pero cuéntenos un poquito en esencia cuál ha sido ese recorrido que ustedes ya están haciendo para ayudar precisamente en el logro de estas metas. Entonces, le voy a dar la palabra a Ramiro, que arranque, y después pasamos a Verónica. Gracias, buenos días. De nuevo, muchas gracias a UNEP por juntarnos. Lo bueno de estar aquí juntos es que todos queremos estar aquí, no tenemos que estar aquí, y todos tenemos una tarea bien personal que queremos cumplir. Por eso me siento bien cómodo, y lo que quiero es compartir nuestro journey, que ha sido como banco, que ha sido una aventura de vida, y no me va a dar tiempo a compartir todo, pero los felicito a todos por estar aquí presentes y por querer hacer una diferencia. Para darle un poco de contexto, para que puedan amarrar todo lo que vaya a decir,
La transición justa es algo bien personal para mí. Lo practico bien pragmático. En mi casa no va a encontrar una botella de agua de plástico. En mi casa generamos el 70% de la energía que consumimos en nuestro mismo hogar. Y tengo un hijo que dentro de su especialidad que se está graduando es ingeniería sostenible. Con eso le quería dar un poco de contexto, quién soy yo. Ahora, el tema de banqueros. Cuando uno menciona banqueros, lo asocian con abogados. Ustedes saben dónde nos ponen, ¿verdad? Los banqueros, en realidad, cuando yo entré a la banca, hace muchos años, no voy a decir cuánto, la parte que me gustó es de que somos como un doctor. Somos aquellos que financiamos las primeras casas, educaciones de hijos, negocios, o sea, hacemos una diferencia en la vida. La banca hoy día está en esa posición de nuevo, justo con el tema que estamos hablando, y ahorita la tarea que llevamos nosotros como banqueros es tomar el rol de promover justamente una transición justa. El papel el gran reto que nosotros tenemos hoy día, se lo voy a resumir en 2 palabras: conveniencia versus sostenibilidad. Ese es el gran reto mundial que nosotros tenemos. Sostenibilidad no es un producto, no es caridad y no es una campaña de mercadeo. Es un pilar estratégico integrado al modelo de negocio que genera utilidades hoy y en el futuro. Porque estoy viendo el tiempo, yo le dije que yo puedo hablar todo el día. El esfuerzo individualmente es bien retador y uno se siente solo, pero no es imposible si ustedes están en mercados que sienten que están solos. Las herramientas existen a nivel mundial, las ganas y el fondeo existe a nivel mundial. Lo que nosotros tenemos que hacer es, como banqueros, buscarlas, traerlas para prender esa chispa en nuestras economías, precisamente para promover lo que es una transición justa. Aquí es donde le voy a caer malo a los gerentes financieros. Los gerentes financieros tradicionalmente, cuando van a un banco, agarran su balance y buscan el mejor rendimiento para poder terminar el año y decir, este es mi resultado. Bueno, lo siento decirlo, de que hoy día empresas que piensan de esa manera no van a ser sostenibles, porque sí van a tener su fin. O sea, están agarrando lo del futuro y pasándolo al presente. El sector financiero ahora tiene que enfocarse en el triple bottom line, que le llaman, que es social, la intersección entre de objetivos sociales, ambientales y financieros. Eso es la sostenibilidad que todo banco que lo siga va a existir, incluso cualquier otro negocio. Sin duda la sostenibilidad justa va a traer difíciles concesiones, pero hay que verlo cuando vamos al gimnasio. Es difícil el gimnasio, pero el premio está al futuro. De nuevo, la banca ha sido históricamente la parte central de todo desarrollo en todo país durante toda la historia. Si ustedes se acuerdan, la banca nació, y no me corrijan si me equivoqué, por favor, me lo dicen después, nació en Italia para promover el intercambio de trade a nivel mundial. Y durante la historia, en las épocas que hemos estado, la banca siempre ha apoyado la regulación industrial. Hoy día nos toca la revolución de justa transición. Déjame decir aquí. Los banqueros tenemos ahora un rol más relevante. Somos asesores, no somos simplemente banqueros.
Somos aglomeradores de herramientas e información para ser asesores a nuestros clientes y la sociedad donde estamos presentes. Debemos buscar cómo hacer a nuestra clientela resiliente a la realidad que se nos enfrenta. Y más importante, no ser reactivo, sino proactivo. Los bancos estamos en el negocio de intermediar y minimizar riesgos. Con los depósitos del público, por ende, es una responsabilidad fiduciaria ante los bancos asegurar que las carteras de crédito sean sostenibles financieramente. Independiente de normas bancarias, todo banco tiene la obligación de incluir riesgos climáticos en sus carteras. Por ende, ya no es opción para la banca incorporar transición justa, es una obligación. Ya le caí mal a varios banqueros. Eso es el rol de la banca que yo veo en general. Perfecto, Ramiro. No, y me gusta que hayas resaltado, uno, el tema de que esto es un cambio estratégico del negocio y es tanto de los clientes como de los mismos bancos, instituciones financieras. Esto realmente exige, si queremos lograr esa movilización y esa justicia, que haya esa reingeniería del negocio fundamental en lo que estamos trabajando. Verónica, ¿por qué no nos cuentas tu recorrido? Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Yo quiero dividir la pregunta en dos partes. Primero, en el tema de transición justa, todo es posible de hacer a partir de entender una realidad situada, ¿no? Cómo estamos los distintos países de la región respecto de los desafíos de la transición justa. Y ahí un breve resumen de Bolivia. Bolivia, según el índice de riesgo climático, es el país de América del Sur que va a tener mayor afectación en el clima y ocupa el ranking 10 a nivel mundial. Y es responsable de la emisión de impacto climático en 0.28. Entonces, ahí hay un efecto, digamos, muy importante entre la emisión y el impacto, ¿no? El 47% de la población se encuentra en vulnerabilidad de pobreza extrema y pobreza moderada, la mitad de los bolivianos y bolivianas. Por otro lado, el 24% de la población de Bolivia, 2.7 millones de niños, niñas, adolescentes, están viviendo en zonas de mayor exposición a sequías e inundaciones. Una tragedia. También la emisión de Bolivia, 58% corresponde al cambio del uso de suelo por deforestación y Bolivia tiene el 25% de su territorio Amazonía. También el 22% en agricultura y energía. Entonces hay un contexto, digamos, desafiante en el país. Otro tema importante ya en el proceso de la transición es lo que tú mencionabas, querida Blanca, de la informalidad. Bolivia es el país más informal de toda América Latina. 17% de la población en edad de trabajar tiene empleo formal, 83% es informal. Entonces, desde esta realidad situada, un banco como Bancosol, que opera desde hace 32 años con una misión social. Bancosol nace con una misión de inclusión financiera y se ha mantenido súper enfocado en cómo dar acceso a servicios y productos financieros de calidad bajo un modelo adecuado a la población desatendida. Y en este caso el banco tiene el mayor alcance en clientes y en prestatarios, lo cual es una enorme responsabilidad de seguirles acompañando en esta transición. En ese contexto nosotros hemos hecho un análisis a profundidad de dónde están nuestros impactos con una matriz de doble materialidad. Y lógicamente hemos sido más asertivos en establecer los 7 focos del modelo de sostenibilidad del banco, totalmente alineados al core de negocio, con 13 líneas de acción y 47 KPIs. Es un camino que se construye en el largo plazo, pero sin duda para nosotros esto es, digamos, pegado al tema de gobierno y de gobernanza, un tema de compromiso desde el más alto nivel y de transparencia. Hemos también medido la emisión del portafolio, 360.000 toneladas, y 66% del stock del portafolio está en 3 actividades,
manufactura, comercio, minorista y agricultura, y son responsables del 81% de las emisiones. Ahora, el camino que sigue, obviamente, es ser mucho más granular para entender cómo acompañamos esta transición, comprendiendo, obviamente, que en nuestro portafolio de clientes es el más expuesto. Entonces, no solamente es un tema de sostenibilidad, como decía Ramiro en el tema del portafolio, sino de verdad acompañar. Nosotros recorremos la última milla en el sistema financiero. Llegamos, lógicamente, a la base, en zonas más alejadas, en población vulnerable, y ahí especialmente tenemos una mirada muy puesta en el tema de género. De los 3 millones de mujeres en edad de trabajar, 70% son emprendedoras. Y la brecha de acceso a financiamiento es 6.9 mil millones de dólares. Hay un caso de negocio muy robusto en el tema de atender a los negocios liderados por mujeres en toda América Latina. Es un caso de negocio sólido. Las mujeres en toda la región, en todo el mundo, pero en especial en América Latina, están subatendidas, desatendidas y sobre todo en el acceso a capital. La región ha aumentado de forma importante el acceso a uso de cuentas, pero un concepto integral que sí quiero dejar de inclusión financiera no solo es del acceso, es el uso, la frecuencia, la recurrencia y cómo esto impacta en la vida de las personas, tanto en la salud financiera, es decir, que las personas sean resilientes y sean capaces de tomar decisiones financieras adecuadas e informadas, como en el bienestar, no solo de sus familias, sino también del negocio. Y ahí hay unas mediciones que hacemos nosotros a nivel de impacto, ¿no? En cómo mejora el negocio, cómo mejora las condiciones de vida de la familia, cómo mejora la gestión en las finanzas y finalmente la resiliencia. Entonces, es un conjunto de elementos que consideramos al momento de medir el impacto. Creo que en este momento los bancos, ¿no es cierto?, estamos en una situación privilegiada de jugar un rol adecuado en esta transición. Y la combinación de la conveniencia y la sostenibilidad creo que es clarísima. Las decisiones que tomemos a nivel de board y alta gerencia no pueden comprometer a las futuras generaciones. Las inversiones se tienen que hacer hoy para garantizar esta transición justa. Ahí es mucho, y ahí comparto el liderazgo que desde el más alto nivel se ejecute. Otro tema que considero supremamente importante es que tenemos que encontrar esos nudos críticos, estas intersecciones, ¿no? ¿Dónde está tu portafolio de clientes? ¿Dónde están las afectaciones climáticas más importantes? ¿Y cómo acompañas la transición justa? ¿Con qué programas? Ahí estamos también unidos a la acción por la Amazonía con BidInvest, que nos hemos sumado al esfuerzo. Y también estamos haciendo alianzas, porque no todo o sea, es un momento de ecosistema, es un momento de sumar esfuerzos con organizaciones importantes, Conservación Amazónica y WSS, para invertir directamente en un tema de desarrollo sostenible en comunidades más afectadas en la Amazonía. Creo que tenemos la responsabilidad de ser jugadores relevantes y claves. Solo un último tema. Hubo un estudio de Edelman sobre el tema al 2023, sobre dónde está depositada la confianza de la sociedad. Y la confianza está depositada en las organizaciones, en el sector privado. Y esa confianza también amerita totalmente una responsabilidad. Perfecto, Verónica, me parece clave. Y ahorita al final, cada uno me va a dar una reflexión final, ustedes dos, sobre qué le recomiendan a este auditorio de entidades, digamos, en qué pueden seguir avanzando y qué es crítico, sobre todo el tema del liderazgo. Entonces, empecemos ya en esta reflexión final de ustedes, porque nos quedan 15 minutos. En la parte de biodiversidad y un poco este reto que tienen las entidades financieras de ver cómo pueden realmente ayudar, pero para ayudar necesitan más herramientas para hacerlo. ¿Qué les puedes recomendar tú, Jimena, en esto? Pues nosotros hemos desarrollado diferentes reportes, como el reporte de SUSRE, que básicamente analiza un poco cómo están, digamos, cómo es el Sustainability Financial Regulations and Central Bank Activities, cómo están, digamos, los sectores en términos de incorporar la agenda de naturaleza. Y en estos reportes hemos visto que si bien es cierto que pues hay unos avances muy significativos en la agenda de clima, la agenda de naturaleza sigue estando por debajo y es necesario incrementar esas interrelaciones y esas conexiones.
Por eso, pues WF ha venido participando muy activo a través de diferentes plataformas y marcos globales que se han venido desarrollando, como el Task Force of Nature Related Financial Disclosure, el TNFD, que creo que es un marco muy importante para que, digamos, las empresas, el sector financiero, entiendan más claramente no solo los riesgos asociados al cambio climático, sino los riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad y puedan gestionar esos riesgos. Desde el punto de vista, obviamente, de los impactos y las dependencias de la naturaleza, para poder pues, enfrentar, digamos, los desafíos que tenemos como sociedad frente a las agendas de clima y biodiversidad. Este grupo de trabajo, pues, que vino desarrollándose desde el año 2015 ya generó como este marco. Se han venido desarrollando una serie de pilotos. Nosotros hemos venido trabajando también con la Fundación Éxito en la implementación de un piloto específico. También hay pilotos desde el sector financiero con esta, digamos, oportunidad de poder hacer hincapié en varios elementos que quisiera mencionar. Uno de esos, pues, es enfocar en cómo entendemos los riesgos, cómo entendemos un poco los temas de gobernanza asociados a esos riesgos y cómo generamos un marco que permita informar y complementar a los estados financieros también de las empresas y determinar sus impactos y dependencias de la naturaleza. Eso está muy alineado también con los compromisos del Marco Global de Biodiversidad, en especial sobre el tema de divulgación, y es una oportunidad muy interesante para el sector financiero de usar el marco. Ayer hablábamos también como de diferentes estándares y métricas que hay, por ejemplo, y que se vienen trabajando sobre los temas de biodiversidad, para poder usar, digamos, desde el sector financiero este tipo de métricas, reconociendo que en muchos casos es importante, pues, establecer estas metas de carbono neutralidad y de naturaleza positiva, que asimismo en muchos casos no vamos a tener la información porque hay, pues, problemas de métricas, pero que siempre el principio de precaución es un principio muy importante para la gestión de la naturaleza. A ver, Blanca, tus 3 sugerencias para este público. Bueno, la primera sería que las instituciones financieras ubiquen a la transición justa en la estrategia marco de sostenibilidad que tengan, o sea, que no la vean como una línea de trabajo separada de las demás, sino que realmente la ubiquen en el centro de sus estrategias de sostenibilidad. Ese sería el primer elemento. El segundo es, bueno, con base en lo que hemos estudiado en las directrices de transición justa, es generar esquemas de incentivos, ¿no? Cómo poder acompañar a que las inversiones promuevan el enverdecimiento de las empresas, también nueva creación de negocios en esta línea verde, y también, por supuesto, los componentes sociales que mencionábamos, ¿no? Hay una serie de tratados, de convenios internacionales en materia de derechos humanos, de debida diligencia, que ya ayudan en la tarea como para reforzar esa idea de que no queremos empezar de nuevo, sino queremos es aprovechar lo que ya existe, y ya hay elementos que nos permiten identificar en la cadena de suministro de cualquier sector cuáles son esos riesgos potenciales, esas oportunidades de tener un impacto social mucho mayor. Entonces, cómo poder, a través de estas inversiones que generan las instituciones financieras, poder otorgar mayores beneficios a aquellas inversiones que tengan un impacto social más positivo en cuanto al tema de género, la creación de empleo, la prevención y la lucha por el respeto por los derechos fundamentales del trabajo, entre otros elementos, ¿no? Eso sería lo siguiente. Y lo otro sería el diálogo social, ¿no? Nosotros desde la OIT somos muy pro diálogo social tripartito plus, es decir, que vincule a no solamente los actores activos del mundo del trabajo, sino a todas las personas, comunidades, sectores que se puedan ver afectados en todos los procesos de transición. Y nosotros estamos convencidos de que las instituciones financieras, como lo acabó de mencionar nuestra colega del panel, juegan un papel esencial en la velocidad y en el impacto de todos estos procesos de transformación. Entonces, entendiendo esa responsabilidad que tienen las instituciones financieras, esa credibilidad, acompañar estos procesos de diálogo social en múltiples niveles, ¿no? Desde un nivel nacional hasta un nivel local, pueden ser muy importantes. Y finalmente,
finalmente, pues también un poco para acompañar a lo que nos decía aquí nuestro colega de Proamérica frente a que se sienten solos, bueno, no, yo creo que hay oportunidades importantes. Desde la OIT estamos promoviendo un hub de conocimiento y de innovación en temas de finanzas para apoyar la transición justa. Eso ya se está creando. Quizás, claro, todos estamos iniciando y no conocemos mucho de ello, pero existe y es una invitación para que las instituciones financieras se unan a este tipo de plataformas y puedan como empezar a generar mayores sinergias y una visión conjunta muy importante. Estamos a puertas de tener un evento histórico importante para nuestra región, que es la COP30, y es cómo podemos ir organizando desde ya una visión más sólida de la región frente a lo que significa para nosotros la financiación de la transición justa, y con eso creo que cerraría. No, y acabas de decir algo que a mí me parece que es uno de los retos que tienen todas las instituciones en general, sobre todo las que no están acostumbrados a ese diálogo, este diálogo con los grupos de interés, que es la recomendación que sale en todos los temas de sostenibilidad. O sea, tú tienes que tener o incorporar a otros actores. Antes, pues, esto era una relación exclusivamente con los accionistas y la administración se relacionaba con los accionistas, de qué querían los accionistas, pero hoy en día es un reto, es cómo generas ese diálogo, cómo abres esas puertas de comunicación y cómo lo haces de una forma objetiva y concreta y con mediciones también, porque si no se puede volver también un diálogo barato, en el sentido de que hablas pero no haces nada. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los retos que tenemos todas las instituciones que de alguna manera estamos empujando esto, es cómo hacer efectivo ese diálogo, cómo ayudar a construir un diálogo constructivo que ayude a que las compañías y las empresas puedan realmente incorporar este triple que dice aquí Ramiro, que es como uno de los retos que tenemos de cómo incorporamos estas otras dimensiones en ese estudio de resultados, que antes era más sencillo porque era la TIR y no nos teníamos que sino medir cómo le estaba yendo rentablemente a una compañía. Hoy tenemos que ver no solamente cómo le va rentablemente, sino cómo le está yendo con sus grupos de interés. Entonces, ahí viene un poco la pregunta final para Blanca y Ramiro, que es cómo ha sido ese trabajo con las juntas directivas de ustedes, digamos, cómo ha sido y con los dueños de alguna manera, porque esto no es solo, en algunos casos la junta directiva son los dueños, en algunos casos no, pero cómo ha sido este trabajo, porque esto es fundamental para todas estas instituciones, cómo han venido trabajando ustedes y qué lecciones le pueden dar acá a esta audiencia sobre ese trabajo, digamos, de subir a las juntas directivas y a los dueños de estas organizaciones financieras en este reto de la transición justa, en este reto de la sostenibilidad. Entonces, le voy a dar primero la palabra ahora a Verónica, va a empezar al revés, y después a ti, Ramiro. Bueno, en el caso de Bancosol hay una situación particular. Los accionistas son fondos de impacto. Es Acción Internacional, que tiene la mitad de la participación de las acciones del banco y es una ONG de capital americano comprometida desde sus raíces con impulsar la inclusión financiera a nivel mundial. Está FMO, está Triodos, está Responsibility, está el Banco Central danés, ¿no? Europeos y americanos, y creo que eso es un caso, digamos, particular porque intrínsecamente los dueños son comprometidos con la misión social y en este caso climática, ¿no? Pero más allá de eso, que capaz que esta es una particularidad del banco, es cómo Bancosol entonces moviliza la agenda del país. Nosotros nos hemos adherido hace un año a los principios de banca responsable de Naciones Unidas y obviamente estamos movilizando desde la mesa de sostenibilidad al ecosistema, porque es el único banco adherido a los principios de banco responsable. Con lo cual nuestra responsabilidad es mayor, ser este agente de coordinación y de cooperación para impulsar el desarrollo. Otro tema importante es cómo vemos dentro de los retos macroeconómicos que también enfrenta Bolivia, el poder traer la inversión que hoy está lógicamente disponible para este tipo de avance, ¿no? Y en ese sentido tenemos una agenda de bonos temáticos, ahora con la mirada específicamente en género. Hemos trabajado profundamente también para ser actores de cambio. Y el trabajo con las comunidades. Nosotros obviamente, Bolivia tiene una particularidad, es un país que trabaja a través de la comunidad, ¿no? El 80% informal, el tema asociativo, cooperativo. Entonces, desde esa mirada, la conversación con los grupos de interés va a ser clave. Creo que también yo quiero dejar sobre la mesa, ya dentro de las instituciones financieras, a quién reporta el área de sostenibilidad.
Creo que eso es clave. He visto obviamente algunos ejemplos, están en las áreas de marketing, están en las áreas de talento humano, están en las áreas de negocio. Las áreas de sostenibilidad tienen que reportar al C-Level. Y la agenda de sostenibilidad dentro de la organización tiene que estar transversal con KPIs para absolutamente todas las áreas del banco, para asegurar el trabajo, digamos, compartido. La sostenibilidad es una estrategia de estrategias, es la macroestrategia de las instituciones y así lo estamos abordando en Banco Sol. Me gusta mucho porque eso ha pasado en toda la región y en todos lados. Digamos, esto arranca primero con unas unidades, pero son unidades no necesariamente reportando arriba. Ya se ha avanzado en eso, yo creo que se ha avanzado y hoy esas unidades empiezan a reportar al CEO, digamos, de la organización, es un avance, pero el paso grande y más importante es cómo este tema se lleva a cada una de las áreas de negocios y cómo dentro de las áreas de negocios hay esta visión de sostenibilidad y no es solamente, el grupo de sostenibilidad es un articulador, pero no es quien va a hacer las transformaciones, son los grupos de negocios. Ramiro, a ver, entonces te toca a ti Me toca darnos, cerrar a mí. pero en tu caso de tu entidad, a diferencia de Banco Sol, que claro, es un caso muy especial por la naturaleza de sus accionistas y sus dueños que tienen eso como su mandato principal. No sé si en el caso de Promérica es lo mismo o ahí sí ha habido un trabajo que hay que hacer con los dueños, con los accionistas y con las juntas directivas. Sí. A ver, para darle un contexto, porque obviamente no tenemos presencia en Colombia, el Grupo Promérica es un grupo financiero que tiene presencia en 9 países, de Guatemala, Panamá, Ecuador, Dominicana, Caimán. Imagínense 9 gobiernos, 9 regulaciones, 9 reguladores, 9 de todo. Nosotros somos firmantes, fundadores de Net Zero, en cuales firmaron 41 bancos a nivel mundial, 7 en Latinoamérica y 3 de ellos fueron de nosotros. Cuando tomamos una decisión ya como seres humanos y banqueros, no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer. Ese fue el gran reto que nos dimos hace muchos años. Estoy dándole todo esto porque sí voy a llegarle a decir, nosotros somos pioneros en el desarrollo sostenible. El inicio, como usted le he contado, fue bien duro. Internamente, lo que todo banco va a tener que hacer al inicio es crear la cultura internamente. De nuevo, esto no está bajo mercadeo, esto viene del corazón, del ADN de un banco. O sea, la cultura va a tener que crearse por dentro. A nosotros la clientela nos veía que andábamos fumando algo, así le voy a decir. O sea, vender sostenibilidad en algunos países nos veían como locos, nadie lo hacía. Pero no pierdan la paciencia, sean persistentes. Y para poder ver qué se puede hacer, y después le digo parte de la estructura, en el camino hemos logrado hacer 3 emisiones de bonos sostenibles en 3 países, en Ecuador, en Costa Rica y en El Salvador, que fue histórico. De nuevo, tengo que agradecerle a Vida Invest, porque ahí hicimos algo que es lo que nosotros como grupo financiero debemos de hacer. Trabajamos con los reguladores, con las casas de bolsa y nosotros, porque no existía regulación o el mecanismo para emitir localmente, pero lo hicimos. Las emisiones que hicimos y estamos haciendo son para empresas lideradas por mujeres, empresas lideradas por jóvenes, pymes, agricultura sostenible, energía sostenible, eficiencia energética, transporte limpio. Les cuento todo esto porque el camino es largo, pero lo van a gozar. Si uno está cómodo, no está aprendiendo y no está creciendo. Nuestros aliados, de nuevo te agradezco a Vida Invest porque le han empeñado mucho, pero
las organizaciones que son nuestros aliados, de nuevo buscando la herramienta en el exterior, ha sido el FMO, que fue nuestro mentor y que me enseñó a mí lo que era sostenibilidad, la DEG, el Green Climate Fund, el IFC y el DFC. Incluso en algunos países hemos ido tan adelante que los reguladores nos piden a nosotros apoyo para poder crear las normas que tengan sentido y promuevan la justa transición. Entonces, para llegar a tu punto, porque les acabo de decir un montón de cosas, ¿cómo se logra esto? Si no hay convicción de arriba, esto no va. Nuestros accionistas están presentes y viven dentro de todos los países que estamos. Todos viven en su país y no se van de sus países y quieren lo mejor para sus países. Cuando nuestra cultura comenzó a tener penetración a los niveles donde la gente trabaja, digo yo, después pasamos al directorio. Y nuestros directorios de los 9 países reciben constante entrenamiento sobre sostenibilidad y los riesgos que el banco puede tener si no tenemos una meta en común de una justa transición. Yo soy el Vice Chairman de Grupo Promérica. Yo soy el Chief Sustainability Officer. Ese es el compromiso que la institución debe de tener. El grupo que trabajamos juntos en esto, tengo a 6 conmigo aquí, de diferentes países, vivimos y respiramos lo que es sostenibilidad. Entonces, si el éxito es, busquen a aquellos que son apasionados, denle las herramientas y denle en su lugar de relevancia en la organización para que se hagan. Muchas gracias. Muy bien, Ramiro, cumpliste tu labor de dejar ese mensaje positivo. Yo creo que, digamos, para cerrar ya este foro, este panel, este es un recorrido largo y creo que estamos empezando. Yo creo que hay que ser honestos, estamos empezando. Todos están haciendo compromisos, creo que es el punto de arranque, es los compromisos. Sin embargo, el cómo los logras es hoy el reto que tienen casi todas las instituciones y no es fácil. O sea, estamos viendo que en el sector financiero hay cosas que empiezan a surgir que favorecen, facilitan, que la regulación está poniendo una presión que ayuda. Y los reguladores, yo siento, los reguladores de la región han sido reguladores más en la idea de crear incentivos, de promover, no de obligar, y eso por ahora ha sido bueno, pero en algún momento los reguladores seguramente se van a mover a una exigencia más dura y hay que estar preparados y por eso hay que empezar a acelerar el proceso. Hay productos, ya se han hablado de productos que hay para poder hacer esto, pero hay un mensaje que yo sí quiero dejar que es el tema de trabajar la transición y eso requiere trabajar planes de transición y creo que es muy importante que las instituciones financieras ayuden y asesoren y apoyen a sus clientes porque en cada sector la transición es diferente, no va a ser igual en todos los sectores y por eso se va a tener que acompañar a los sectores a generar sus planes de transición, a sus clientes a generar planes, y los bancos van a tener sus propios planes de transición y hay que trabajar en eso y empoderados precisamente las instituciones en llevarlo a cabo. Entonces creo que es muy importante esto, le hago la última publicidad a las agencias como las Naciones Unidas o como la OIT o como WW, incluso la academia, que tenemos un rol de precisamente con el conocimiento, con la investigación, con las guías, con los lineamientos, apoyar este esfuerzo que quieren hacer las instituciones financieras para poder ayudar a masticar mejor el cómo hacerlo. Creo que el reto ahora que tenemos es cómo lo hacemos y cómo lo hacemos con éxito. Entonces, quiero agradecer de verdad la invitación a este panel y muchas gracias y por favor un aplauso muy especial aquí a los panelistas.